Hoy abriremos una puerta olvidada del tiempo. Viajaremos a través de los ecos de una historia ancestral que ha sobrevivido al paso de más de 25 siglos. Una historia que no solo se cuenta, se siente. Es la historia de Li Wei, un hombre mayor que, al igual que muchos en los últimos capítulos de su vida, se vio enfrentado a una verdad que no esperaba. Li Wei vivió décadas con una única misión: criar a sus hijos, protegerlos, formarlos, asegurarse de que tuvieran una vida mejor que la suya. En su interior albergaba una certeza tranquila. Cuando llegara la vejez, su recompensa sería el calor de esa misma familia, la cercanía de los que había amado sin medida. Y así lo hizo. Cuando finalmente se trasladó a vivir con uno de sus hijos, creyó haber llegado a ese refugio prometido, una casa con voces, risas, movimiento. Pero algo no encajaba. Cuanto más se aproximaba, más distante se sentía. Los días pasaban y, aunque compartía el techo con ellos, su alma comenzaba a vaciarse. No eran los silencios lo que más dolía, sino la velocidad con la que el afecto se volvía automático. Las conversaciones eran fugaces, los gestos amables se reducían a la cortesía. Sus nietos, sumidos en pantallas y juegos, apenas lo notaban, y sus hijos, consumidos por el vértigo de la vida adulta, lo veían más como una sombra discreta que como una presencia deseada. Li Wei no entendía qué había hecho mal. Había entregado todo sin reservas. Pero ahora, en lugar de sentirse amado, se percibía como un estorbo, una incomodidad, y eso, para un padre, es un peso que no se nombra, pero se arrastra. Movido por esa herida silenciosa, Li Wei decidió buscar a un sabio de quien muchos hablaban, un hombre que, según contaban, no ofrecía consuelo, sino revelaciones. No prometía respuestas fáciles, pero sí claridad. Y con esa esperanza como única brújula, emprendió su camino. Al llegar al lugar donde enseñaba el maestro, lo encontró sentado bajo un árbol, rodeado de discípulos atentos. No había adornos ni solemnidad, solo calma. Li Wei se inclinó con respeto y dijo: «Maestro, he dado mi vida por mis hijos. Todo lo que tengo, todo lo que soy, lo entregué por su bienestar. Pero ahora que estoy viejo, me siento invisible. Quería estar cerca, compartir mi vejez con ellos, pero siento que ocupo un espacio que ya no me pertenece». El maestro lo observó con una mirada que parecía atravesar el alma. No habló de inmediato. Tomó aire lentamente, como quien se conecta con algo más profundo que las palabras, y respondió: «Cuando veas a alguien virtuoso, inspírate en su integridad. Y cuando observes a alguien que ha perdido la brújula, mírate primero a ti mismo». Aquellas palabras, simples pero afiladas como una hoja, comenzaron a remover algo dentro de Li Wei. No era un juicio, era una invitación a mirar con otros ojos, a cuestionar lo que siempre creyó evidente. El anciano se sintió desarmado. No era solo la edad lo que pesaba sobre su espalda, era la desilusión de haber esperado una recompensa emocional que no llegaba. Era la amarga sensación de haber sido justo y, aún así, terminar olvidado. El maestro, con voz tranquila, volvió a hablar. «Dime, Li Wei, ¿por qué crees que el hecho de vivir cerca de tus hijos te garantiza un lugar en sus corazones?» Li Wei, desconcertado, respondió: «Porque los amé por encima de mí, porque renuncié a mis propios sueños para verlos crecer. ¿No es justo anhelar un poco de afecto ahora que la vida me deja más espacio que compañía?» Pero en el fondo de esa pregunta latía algo más que un deseo. Había una necesidad urgente de reconocimiento, de conexión, de sentirse aún valioso. El sabio no lo corrigió. Lo llevó a mirar un jarrón con agua que descansaba junto a él. «Si llenas este jarrón hasta el borde y lo intentas levantar, ¿qué ocurre?» «El agua se derrama», respondió Li Wei. «Así es, cuando algo se desborda, deja de ser útil. Lo mismo pasa con nuestras relaciones. Si intentamos ocupar un espacio que ya está lleno,
lo que conseguimos es desequilibrio. Tú diste todo, pero ahora intentas ser el centro de una vida que ya sigue otro ritmo. Y ese intento, aunque noble, crea tensión. Li Wei bajó la mirada. La verdad comenzaba a doler, pero también a liberar. Entonces, ¿qué debería haber hecho?, preguntó con voz quebrada. El maestro apuntó hacia el jardín, donde un río fluía con calma entre las piedras. Observa el río. No regresa a su nacimiento. Sigue su curso porque esa es su naturaleza. Lo mismo ocurre con los hijos. No están hechos para girar en torno a nosotros. Están hechos para avanzar, para expandirse, para formar su propia corriente. Aquella imagen simple fue como un espejo. Por primera vez, Li Wei entendió que su dolor no venía de la falta de amor, sino de una expectativa mal construida. El sabio continuó: el afecto no se exige, se cultiva, y la presencia forzada rara vez genera conexión. Si deseas estar cerca, primero aprende a soltar. El amor más auténtico no nace del deber, sino de la libertad. Li Wei sintió que algo dentro de él se rompía, pero no en forma de pérdida, sino como quien rompe una cadena. La cadena del sacrificio no reconocido, del amor que espera algo a cambio. Por primera vez empezó a vislumbrar que había vida más allá del rol de padre, una vida propia, suya. ¿Y ahora qué hago, maestro? Ahora comienza tu verdadero viaje, el viaje de quien envejece con sabiduría. No se trata de ser recordado, sino de dejar huella, no de reclamar espacio, sino de inspirar respeto. Cultiva tu paz interior y verás cómo, sin forzarlo, otros querrán acercarse a ella. Y allí, bajo la sombra de los árboles, comenzó para Li Wei una nueva etapa, no una de espera, sino de despertar, no de nostalgia, sino de propósito. La brisa rozaba las hojas del jardín con suavidad. Confucio, o el sabio, como preferimos llamarlo aquí, lo observaba en silencio, sabiendo que las verdaderas batallas no son externas, sino interiores. Y mientras Li Wei contemplaba dos árboles entrelazados que luchaban por un mismo rayo de sol, comprendió otro mensaje. ¿Qué sucede cuando dos árboles crecen demasiado cerca? Sus ramas se enredan y se vuelven frágiles, susurró. Exacto, porque la cercanía sin espacio asfixia. El amor sin libertad se marchita, la presencia impuesta se transforma en sombra. Y tú, Li Wei, no naciste para ser sombra de nadie, naciste para florecer, incluso en otoño. El anciano cerró los ojos. No buscaba ya la aprobación de sus hijos, buscaba reencontrarse consigo mismo, y ese reencuentro quizás sea la forma más pura de amor. Cuanto más insistes en que alguien permanezca cerca, más lejos suele sentirse. Y no es por maldad, es porque la presencia forzada, aunque venga envuelta en amor, puede sentirse como una cuerda invisible. Li Wei bajó la mirada. No era su intención convertirse en una carga. Lo único que deseaba, con el alma, era sentirse parte del mundo que él mismo había ayudado a construir. El sabio, notando la tristeza que se filtraba en cada gesto del anciano, se acercó y posó con delicadeza una mano sobre su hombro. Li Wei, le dijo con voz serena, tus hijos no han dejado de quererte. El problema no es la ausencia de amor. El verdadero conflicto nace cuando esperas que lo demuestren justo como tú lo imaginas. Pero cada persona expresa su cariño de una forma distinta y a veces muy silenciosa. El anciano levantó la vista. Había lágrimas conteniéndose en su mirada. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? El maestro no respondió con palabras. Simplemente señaló el río que fluía cerca del templo, sin pausa, sin apego. ¿Ves ese río?, preguntó finalmente. No intenta detener el agua. No suplica a cada gota que se quede. Solo fluye. Si deseas que tus hijos te valoren, deja de tratar de retenerlos. Dales espacio. Permíteles extrañarte y verás cómo el respeto y el amor regresan por sí solos, sin que tengas que pedirlos.
En ese instante, algo se abrió en el corazón de Li Wei. Por primera vez entendió que el amor no se mide en presencia constante, sino en la libertad de permitir que el otro decida cuándo estar cerca. Y con esa nueva comprensión, la vejez dejó de parecerle una condena y comenzó a verse como una etapa distinta, tal vez menos concurrida, pero no menos digna. El silencio lo envolvía mientras las palabras del sabio resonaban en su interior. La cercanía física, comprendió, no garantiza cercanía emocional. Puedes estar en la misma casa, compartir la misma mesa, y aún así sentirte a kilómetros del corazón del otro. Sabía que todo eso era cierto, pero aceptarlo era otra batalla, una que no se ganaba con lógica, sino con humildad. «Maestro», dijo al fin, «toda mi vida la dediqué a cuidar de mis hijos. Renuncié a tantas cosas para que ellos pudieran volar. ¿Es injusto esperar que ahora hagan lo mismo por mí?» El sabio respiró hondo. Su mirada era firme, pero sin dureza. «Li Wei, cuando uno planta un árbol, ¿lo hace pensando en sentarse bajo su sombra o porque entiende que el árbol necesita crecer hacia donde lo guíe el sol?» El anciano frunció el ceño, reflexionó. «No lo planto por mí, lo planto porque es su derecho crecer. Entonces, ¿por qué esperabas algo diferente de tus hijos?», respondió el maestro. «Los formaste para que caminaran solos, y ahora deseas que se detengan a tu alrededor. El amor auténtico no se paga con presencia, porque si hay deuda, ya no hay amor. Hay obligación». Li Wei apretó los labios. Por dentro, se derrumbaba. Había vivido convencido de que el esfuerzo de un padre se compensaba al final, con cariño, con compañía. Pero ahora empezaba a ver que esas expectativas, aunque comprensibles, eran cadenas invisibles para sus hijos. Pero, ¿cómo se aprende a soltar eso, maestro? ¿Cómo se deja de esperar lo que uno tanto anhela? El sabio sonrió apenas y señaló un pájaro que se posaba en una rama. «Mira ese ave. Cuando era cría, su madre la alimentaba, pero un día la empujó fuera del nido, no por falta de amor, sino porque sabía que si no lo hacía, jamás aprendería a volar. Ahora, ese pájaro tiene su propio nido, sus propias crías. Si su madre intentara retenerlo, ¿qué sentiría?». Li Wei bajó los hombros. «Se sentiría atrapado». «Exacto», asintió el maestro. «A veces, el error de los padres no está en amar mucho, sino en esperar que ese amor vuelva de la misma forma, con la misma intensidad, en el mismo tiempo. Y si ese amor empieza a sentirse como una obligación, deja de ser amor, se transforma en deber, y el deber, por más noble que parezca, pesa». Li Wei guardó silencio. Los recuerdos se agolpaban en su mente. Veía a sus hijos de pequeños, corriendo por la casa. Recordaba sus desvelos, sus sacrificios, sus renuncias. Siempre creyó que un día todo eso sería reconocido. Pero ahora comprendía que la vida no funciona como una balanza. No se trata de sumar y restar afectos. El amor genuino no se mide así. «Entonces, maestro, ¿qué camino me queda?». «El más difícil y el más liberador», respondió el sabio mientras contemplaba el cielo. «Aceptar, encender tu propia luz, aunque la noche parezca larga. Buscar sentido más allá de ser útil para otros. Vive tu vejez con dignidad, no como una espera interminable de cariño, sino como un faro silencioso de sabiduría. Quien aprende a ser feliz por sí mismo, acaba siendo buscado por los demás». Algo se suavizó dentro de Li Wei. El dolor seguía allí, pero ya no lo dominaba. Empezaba a ver que la responsabilidad de su bienestar no pertenecía a sus hijos, sino a él. Este viaje era solo suyo, y eso era más liberador que cualquier promesa. Ambos caminaron por el jardín del templo. El sabio en silencio, Li Wei sumido en pensamientos. Cada paso era una despedida de la vieja ilusión y una bienvenida a una nueva forma de entender el amor. «Maestro», dijo con la voz entrecortada, «si no puedo esperar que mis hijos cuiden de mí,
Entonces, ¿cuál es mi lugar en sus vidas? ¿Qué sentido tiene estar cerca si eso no fortalece el vínculo? El sabio se detuvo frente a un lago. El agua quieta reflejaba el cielo como un espejo sin filtros. Li Wei, ¿alguna vez has intentado tomar agua con las manos? Sí, si aprietas demasiado, se escapa. Así es, el amor es igual. Cuanto más te aferras, más se resbala. La presión ahoga lo que debía nacer libre. El anciano cerró los ojos. Recordó los primeros días en casa de su hijo, los abrazos, las cenas, las promesas implícitas. Pero con el paso del tiempo, todo se volvió rutina. Su presencia, que antes era celebración, se convirtió en detalle. Maestro, mis hijos no me han dejado de querer, pero a veces siento que soy un peso para ellos, porque les diste alas, pero ahora temes que vuelen lejos, respondió el sabio con ternura. No hay error en querer seguir formando parte de sus vidas. El problema surge cuando esa presencia empieza a sentirse como una sombra constante. El amor auténtico no puede sustentarse con culpa, ni con la obligación de estar, porque eso desgasta los lazos, y lo que se desgasta termina rompiéndose. Li Wei asintió, por primera vez, sin miedo. Comprendía que el respeto y el cariño que buscaba no se pedían, se inspiraban, y que tal vez su mayor misión ahora no era ser cuidado, sino aprender a florecer en soledad. Li Wei nunca quiso ser un peso para nadie, pero, sin darse cuenta, había puesto una carga emocional sobre los hombros de sus hijos. Su intención era ser compañía, pero terminó siendo una presencia que provocaba silencios. Quería acercarse, y sin embargo, algo en su insistencia se volvió distancia. Entonces, maestro, susurró con voz entrecortada, ¿qué hago con todo esto? El sabio dirigió la mirada hacia el agua calma del lago. Su voz era como la superficie del río, tranquila, constante, sin esfuerzo. Observa el río, Li Wei. Nunca intenta retener el agua que lo atraviesa, la deja fluir, y eso no lo debilita, lo mantiene vivo. Si de verdad deseas que te respeten, deja de intentar encajar en la rutina de tus hijos. Suelta, da espacio, permite que te extrañen. El amor que se aleja cuando es verdadero siempre encuentra el camino de regreso. El anciano cerró los ojos. Era la primera vez que sentía esa idea no como una pérdida, sino como una posibilidad. Comprendió que el afecto no necesita estar presente a cada instante para existir, que a veces la ausencia tiene más poder que la permanencia. No sabía aún cómo iba a reescribir su papel en la vida, pero por fin entendía que debía cambiar la dirección de su mirada, ya no hacia sus hijos, sino hacia adentro. El viento, suave como una caricia, movía las hojas del jardín, mientras Li Wei caminaba junto al maestro. Las palabras del sabio se quedaban grabadas, no como frases para repetir, sino como semillas en tierra fértil. Había comprendido cosas duras, que vivir cerca no siempre es sinónimo de cercanía, que esperar que los hijos devuelvan lo que uno dio es una trampa emocional, que insistir en estar presente puede volverse una forma de invadir. Pero había una pregunta que aún latía como una herida sin cerrar. Si no debo depender de ellos, entonces, ¿cuál es mi rol ahora? El maestro se detuvo frente a un árbol solitario, alto, firme, de raíces profundas. «Mira este árbol», dijo con voz pausada. Alguna vez fue apenas una semilla, frágil, necesitada de sol y cuidado, pero con el tiempo echó raíces y dejó de depender. Li Wei lo observó, su tronco sólido, su copa amplia. «Pero aún da sombra», dijo el anciano. «Aún sirve, aún protege». «Sí», asintió el sabio, «pero no obliga a nadie a cobijarse bajo su sombra, simplemente está». No grita su utilidad, no reclama atención, y aún así, los viajeros se acercan a él cuando necesitan descanso. El pecho de Li Wei se apretó. Toda su vida se había definido por el rol de padre, había vivido para otros, nunca se detuvo a preguntarse quién era más allá de eso. El problema, añadió el sabio con ternura, no es que hayas perdido tu propósito,
Es que nunca te permitiste tener uno propio. Viviste a través de tus hijos. Ahora toca descubrir quién eres tú, cuando no hay nadie que te necesite. Aquella frase lo sacudió. ¿Quién era sin el título de padre? ¿Qué le daba alegría si no era cuidar de su familia? Nunca lo había considerado. Pero, maestro, preguntó con voz temblorosa, ¿cómo puede un hombre mayor encontrar un propósito nuevo cuando parece que todo ya ha pasado? El sabio sonrió, como quien conoce un secreto que aún no ha sido revelado. No es la meta lo que debes cambiar, es el paso. Si el camino parece lejano, hazlo más corto. Si la cima se ve imposible, mira el siguiente escalón. Tomó un puñado de semillas y las puso en la mano del anciano. Puedes plantar algo nuevo, puedes enseñar lo que sabes, puedes aprender algo que siempre postergaste. La vejez no es una estación de espera, es una tierra fértil que casi nadie cultiva, pero quien lo hace, florece de nuevo. Li Wei apretó las semillas con fuerza. Sintió que en ellas no solo había futuro, sino también dignidad. Por primera vez, entendió que su valor no dependía de la atención de sus hijos. Él mismo podía construir algo nuevo. Y ese mismo día, su travesía interior comenzó a tomar forma real. No hacia atrás, buscando un pasado que ya no volvería, sino hacia adelante, hacia una libertad que nunca antes se había permitido. Con el paso de los días, decidió quedarse en el templo, no por necesidad, sino por elección. Allí encontró algo que no buscaba: silencio, reflexión y un espejo. Descubrió que su tristeza no nacía únicamente del alejamiento de sus hijos, sino de una verdad más cruda. Durante demasiado tiempo había olvidado ser persona, solo había sido padre. Una mañana, caminando entre los jardines, vio a un joven discípulo batallando con la tierra. Intentaba hacer crecer un pequeño huerto, pero los brotes parecían apagarse. «Estás regando demasiado», dijo Li Wei al observar. «Si empapas las raíces, nunca aprenden a buscar el agua por sí mismas». El muchacho lo miró con sorpresa. «¿Cómo lo sabe?» «Trabajé en el campo desde que era niño», respondió el anciano con una sonrisa suave. «Aprendí que el exceso de cuidado también puede asfixiar. A veces, dejar que algo luche es la mejor forma de que crezca fuerte». El discípulo asintió, pensativo. «¿Podría enseñarme?» Li Wei dudó por un segundo. Hacía años que nadie le pedía algo más allá de ser abuelo o padre. Pero en esa simple pregunta encontró algo que no sabía que anhelaba: la oportunidad de compartir su sabiduría. No por obligación, sino por gusto. Aceptó. Ayudó al joven con el huerto. Y con el paso de los días, otros discípulos comenzaron a acercarse. No por obligación, no por compasión, sino porque reconocían en él algo valioso. Un mes después, en voz baja y con respeto, comenzaron a llamarlo Maestro Li Wei. Y fue entonces cuando lo entendió. Cuando dejó de perseguir reconocimiento, comenzó a recibirlo. Cuando soltó la necesidad de ser visto, los demás lo empezaron a mirar con otros ojos. Había aprendido la gran lección de su vejez, que uno no necesita estar en el centro de nada para ser importante, que el verdadero valor no se impone, se irradia, y ese, finalmente, era el nuevo propósito que tanto buscó. Los días en el templo dejaron de ser una pausa y se convirtieron en un renacer. Li Wei ya no contaba las horas ni se lamentaba por lo perdido. Ahora caminaba con propósito. Sus pasos tenían dirección, aunque fueran tranquilos. Cada mañana se levantaba antes que el sol, regaba sus plantas con delicadeza y enseñaba a los jóvenes lo que la vida y la tierra le habían revelado: que todo tiene su momento, que apresurar la cosecha la arruina y que hay sabidurías que solo brotan cuando uno se atreve a callar y observar. Comenzó también a leer libros que jamás había tenido tiempo de abrir. Aprendía, anotaba, reflexionaba. Por primera vez en décadas, encontraba alegría sin depender del reflejo de otra persona. No necesitaba ser validado. Era suficiente con existir plenamente. Y entonces, cuando su alma ya no esperaba nada, ocurrió lo inesperado.
Un joven monje se acercó con paso apurado y le entregó una carta. El sobre llevaba el nombre que más veces había pronunciado en la vida. Era de su hijo mayor. «Papá, hace mucho que no te vemos. Te extrañamos. Los niños preguntan por ti. ¿Vendrías a visitarnos?» Li Wei cerró los ojos. Una sonrisa le dibujó el rostro sin necesidad de palabras. No era una sonrisa de triunfo, sino de paz. Cuando dejó de esperar, cuando soltó las cadenas invisibles de la necesidad, el amor llegó por sí solo, como el viento, como el sol de la mañana, sin presión, sin esfuerzo. No porque se hubiera alejado de su familia, sino porque había aprendido a encontrarse sin depender de ella. Y al hacerlo, comprendió la lección que tanto tiempo le tomó entender. El amor y el respeto nunca deben mendigarse. Se cultivan, se siembran, y si es auténtico, florece solo. La invitación no lo agitó. Ya no había ansiedad, ni urgencia por sentirse incluido. No corría a ser aceptado. Ya no necesitaba demostrar que era digno del afecto de sus hijos. Preparó su pequeño bolso. Recogió sus cosas sin prisa. Partió no como un anciano necesitado de atención, sino como un hombre completo que eligió presentarse donde lo querían, no donde se sentía obligado a estar. Al llegar, lo recibió una escena distinta. Su hijo no tenía prisa. Su sonrisa era cálida, no social. Sus nietos no lo miraron de lejos. Corrieron a abrazarlo como si nunca se hubiera ido. La cena fue sencilla, sin silencios incómodos, ni expectativas colgando del aire. Su hijo lo miró con ternura y dijo: «Papá, te ves distinto, tranquilo, lleno de vida. Nos preocupamos cuando te fuiste sin avisar». Li Wei asintió con serenidad. «No me fui, me encontré. Aprendí que la vejez no es sinónimo de espera ni de ausencia. Es un momento para sembrar lo que uno nunca tuvo tiempo de cultivar: paz, propósito y ligereza». Su hijo guardó silencio por un momento. Había algo nuevo en los ojos de su padre, algo que antes no estaba: autonomía. Comprendió, sin que nadie lo dijera, que su padre ya no estaba allí por necesidad, sino por elección. Los días que pasó en casa fueron diferentes. Ya no había esa tensión sutil de otros tiempos. No sentía que su presencia debía justificar algo. Estaba allí, y su sola presencia bastaba. La mañana que decidió volver al templo, su hijo se le acercó con una pregunta: «¿Y cuándo regresarás a visitarnos?» Li Wei le sonrió con cariño. «Cuando la vida me lo susurre, no antes, no después». Volvió al templo sin nudos en el pecho, sin sensación de despedida. No necesitaba estar en todas partes para ser recordado con amor. Había dejado de ser una figura que pesaba, para convertirse en una presencia que se echaba de menos. Y al fin, entendió el corazón de la enseñanza de su maestro. Los lazos más firmes no se tejen con cadenas ni con promesas, sino con libertad. Es el respeto que nace de la elección, no de la costumbre. Es el amor que llega sin ser llamado, y que se queda porque quiere, no porque debe. La historia de Li Wei nos muestra algo que pocos están preparados para aceptar. El cariño no se exige, se cultiva, y solo florece donde hay espacio para respirar. Muchos padres llegan a la vejez creyendo que estar cerca físicamente de sus hijos garantiza amor. Pero el amor verdadero no vive en la cercanía del cuerpo, sino en la conexión del alma. Y esa conexión no crece bajo presión. Li Wei dejó de vivir como alguien que esperaba algo, y comenzó a vivir como alguien que ofrecía sin esperar retorno. Esa fue su transformación. Cuando soltó el deseo de ser necesario, se volvió valioso. Cuando renunció a la idea de ser indispensable, se volvió inolvidable. Y es que, al final, el respeto no nace del grito, sino del ejemplo. El amor no se mendiga, se inspira. Y la libertad de vivir por uno mismo es el regalo más profundo que podemos darnos antes de que el tiempo lo reclame todo. La mayor lección que nos deja este viaje no es una frase bonita, ni una simple anécdota. Es una verdad que duele, pero que libera.
Los vínculos que realmente perduran no se sostienen por obligación, sino por elección. No son los que se aferran, sino los que resisten incluso cuando hay distancia. Y si hay algo que el camino de Ligüey nos enseña, es que la vejez no tiene por qué ser un lugar de abandono ni de espera pasiva. Puede ser, si así lo eliges, una segunda primavera, un renacimiento silencioso, un momento para reconectar contigo, para redescubrir lo que habías postergado por cuidar a todos menos a ti. Ahora la pregunta queda en el aire, pero no como juicio, sino como un espejo. ¿Estás viviendo realmente para ti? ¿O estás esperando que otros llenen ese vacío que tú mismo has olvidado atender? Queremos saber qué piensas. Si esta historia te tocó, si algo de lo que escuchaste te hizo mirar hacia adentro, te invito a dejar un comentario con la frase «Estoy listo para vivir para mí». Será nuestra forma de reconocernos entre quienes estamos en este mismo despertar. Y si esta reflexión te habló al corazón, no te vayas sin dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Así seguirás recibiendo más historias que no solo entretienen, sino que despiertan algo dentro de ti. Gracias por estar aquí. Cuídate mucho y recuerda, la libertad comienza el día que dejas de buscar afuera lo que solo puede florecer dentro de ti. Nos vemos en el próximo video.